Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar una cortísima conversación con ustedes que tienen siempre la amabilidad de admitirnos en casa, y nosotros queremos honrar esa generosidad, así que hacemos los mejores esfuerzos. Estamos construyendo a diario una programación. La cosa es complicada en días cuando hay que empinarse un poco más, porque los asuntos tienen un nivel de dificultades mayores. Pero, ¿cómo se hace? Yo creo, para verlo desde el punto de vista de la botella medio llena, que estamos como que aquellos que van al gimnasio y se ejercitan con fuerza, con constancia, y lo hacen con una enorme disciplina. Yo creo que la sociedad venezolana, una gran parte, está en esa especie de gimnasio social. Sin duda, no podemos menospreciar, minimizar el terrible efecto que hoy viven muchísimos venezolanos. Ya no se trata de aquellos cordones de, la pobreza, la marginalidad. Yo creo que hoy día hablamos de una población vulnerable, que está desde la clase baja o desde la clase media hacia abajo. Porque, ¿qué consideramos hasta hace poco clase media? Un profesional, por ejemplo, periodista, ingeniero, médico, ontólogo, en fin, que tiene algunas actividades que le proporcionan recursos, está en una nómina de alguna empresa, pública o privada, y esos son unos recursos que hasta hace un tiempo, 5 años, etcétera, permitían que él podría tener un carro, su familia hasta 2, los muchachos estudiar en la universidad y pagarla. Y ¿eso qué significa? El estándar, nada ostentoso, lo normal de una persona que ha hecho esfuerzos para construir él como herramienta de transformación y tener una familia que tenga crecimiento desde el punto de vista de su condición de individuo, que se convierta en profesional, que sea un buen ciudadano, porque está dotado de esas herramientas que da la educación formal y la del hogar. Eso está en crisis, y esa gente hoy es población vulnerable. Es frecuente encontrar que hay alguien, un profesional de las distintas áreas, que está buscando para dónde ir o buscando cómo resolver asuntos mínimos hace tiempo. Hoy, como que muy grueso. ¿Cómo reparo el carro? Entonces se queda allí a ver cómo lo remato, etcétera, y me quedo sin carro. Eso supone entonces que le va a costar ir a su lugar de trabajo. Al final termina la opción, me voy. Sí, se van. Hemos recibido información que un grupo, por cierto, que se fue de una institución educativa de Cabima, no sé si una institución universitaria de Cabima, se fueron los ingenieros. Imagínense ustedes. ¿Qué queda allí? Va quedando como una caparazón y también muy frágil, ¿no? Es como aquel cuerpo humano que va desarrollando una osteoporosis. Así se está convirtiendo la estructura ósea de la sociedad venezolana. Y los músculos, la energía, lo que le da forma es la gente. Y la calidad de sus músculos es la gente y sus niveles de desarrollo, su formación. Nosotros lo teníamos muy bien. Los venezolanos están calificadísimos. Hemos tenido desde hace muchísimo tiempo la educación gratuita. Así que estos gritos destemplados que reivindican, ahora todos tienen el nivel de la educación, lastimosamente no es que ni siquiera se amplió, sino que se crearon unas instituciones muy mediocres, con un pensum más relacionado con asuntos ideológicos, alejándose
de lo que tiene que ver con la estructura del conocimiento, en lo científico, en lo social. Es decir, en lo social, por ejemplo, los muchachos pueden aprender, deben aprender a conocer lo que dijo Marx, lo que dijo Lenin, todas esas cosas. Pero también las propuestas de Adam Smith, las propuestas liberales de la economía abierta, de la economía privada, qué es el mercado socialista, o qué es el socialismo y qué es el mercado. Es decir, cuáles son esas tendencias, cómo funcionan, cuáles son las experiencias cuando se han aplicado esos modelos, por qué están allí. Es decir, no es un asunto que alguien va a inventar elucubrando, bueno, esto es un asunto como el caso de Marx, que propuso unas teorías, etcétera, y eso sirvió para entonces construir una ideología entre ellos y los soviéticos. Bueno, pero ahora está allí, es una vitrina a la que se puede ver qué pasó en la Unión Soviética. Bueno, un desastre, un verdadero desastre, esa economía llena de muchas armas de guerra, pero millones y millones de soviéticos, porque se fueron apoderando de muchos países en Europa del Este, y todo eso se convirtió en una complejidad de gente atrapada en su propio país, como una cárcel. Yugoslavia, Bosnia, Croacia, todo eso se convirtió en sociedades aplastadas por un régimen autoritario criminal que los enviaba a zonas frías como castigo, o los asesinaban directamente, los enviaban allá para que en Siberia tuvieran una vida que no era vida, vivir por debajo de 0 grados todo el año sin nada, era realmente una actitud tan cruel como la que usó Hitler para exterminar a millones de judíos. Bueno, pero hablar de la economía, Europa, allí ellos tenían la parte que quedó después de la Segunda Guerra, la Alemania Oriental, y bueno, hoy vemos cuando se corren las cortinas, cae la puerta de Brandenburgo, vemos la realidad, no solo la que contaban los testimonios de quienes escapaban, los que analizaban esos asuntos, y algunos de esos intelectuales de izquierda que no hicieron el menor esfuerzo, sino escribiendo al estilo del poeta, basado en las musas y en las utopías, esas cosas instintivas, románticas, escribiendo en los cafés de París, viajando para ser recibidos por Fidel Castro con un cesto de habanos y viendo playas hermosas, sin entrar a la realidad del cubano, de la miseria, de la opresión, de los crímenes terribles, de los fusilamientos que el propio Che Guevara hizo, y después lo inmortalizaron como un héroe. La historia está llena de todas esas cosas que se han dicho repetidamente, y hay unas complejidades o unas complicidades en el mundo frente a esos hechos que hacen que se mantenga vigente en el mundo, porque lastimosamente un asunto cierto no se ha resuelto. Es las desigualdades, porque sigue habiendo muchos pobres. Brasil tiene pobres en cantidades, en millones. México tiene pobres. Venezuela tenía un margen de pobreza, pero nada que ver con la pobreza que hoy conocemos, ciertamente. Eran gente pobre, pero que no tenía una vivienda adecuada, pero tenía agua, etcétera, y tenía que salir por allí a rebuscarse, a vender en las esquinas. Eso eran los pobres. Hoy no tienen ni siquiera el rancho. Están tirados en las aceras, en los centros comerciales donde pernotan mientras estos lugares cierran, y ahí preparan sus comidas, y allí están los niños. Y allí está entonces luego la basura, hacen recorridos por las zonas buscando entre la basura. Eso no existía, es otro tipo de pobreza. Entonces, es el asunto que tenemos que rescatar con mucha honestidad. Los venezolanos todos, esto no es un asunto de izquierda, derecha, lo que está pasando en Venezuela no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Es el manejo implacable de una sociedad por un grupo que se pervirtió. Y ahí hay gente que cree que está haciendo lo correcto y tiene valores. Yo creo que justo de lo que se trata es de poder crear entonces las condiciones para que se puedan ver la cara de nuevo los venezolanos honestos
No se puede reclamar, es que tú eras antechavista, tú votaste por Chávez, etcétera. Bueno, porque muchas de esas cosas pasaron porque la gente creyó y la gente se equivoca, etcétera. Y otros hicieron, a pesar de que tenían un discurso, hicieron un uso de esa oportunidad donde decían unas cosas y hacían otras. Hay muchas historias, muchas anécdotas. Yo les decía ayer, estos tipos, algunos que andan paseando por el mundo y hacen una reunión con 4 venezolanos del exilio y se toman la foto. Bueno, esa es la foto que sirve para llevar a la ONG que pone los dólares o los euros y ellos viviendo como millonarios y no les importa, o poco les importa a algunos. Yo no quiero generalizar. Hay gente que ha hecho esfuerzos importantes, sacrificios profundos en esa lucha con su estilo, etcétera. Algunas veces no se puede compartir, pero hay que respetarlo cuando se hace de manera honesta, transparente. Pero hay gente que de repente, muchacho que era, un caso que era aquí, muchacho pobre, o un muchacho que vive en zonas ricas de España, de Estados Unidos, se pasea por el mundo, y eso es lo que hacen. Vamos a reunirnos con los venezolanos en Argentina y toman la fotico, aparecen 10, 20. Ese es el expediente del informe que debe ir a esa gente que le da los reales cada cierto tiempo. Entonces ese dinero de la ONG alimenta ese estilo de vida extraordinariamente grotesco desde el punto de vista del dinero, pero no, eso no le llega a los venezolanos ni es la solución a los venezolanos. Entonces son los asuntos que están en esa hojarasca y la gente dice cosas y ataca a este o al otro. En el caso de Falcón, por ejemplo, yo he escuchado ataques, recién estaba con un amigo, decía, es que ese tipo era chavista. Y entonces yo le digo a ese amigo, pero tú votaste por Chávez. Entonces, bueno, ahí viene el silencio. Da la espalda y se va, porque ciertamente este amigo, pero ¿cómo se le va a censurar? En su momento, mucha gente creyó tener razones porque, bueno, veía corrupción, desmanes, arbitrariedades, y creyó que había manera de cambiar esas cosas. O sea, actuaron algunos de buena fe, porque la política es algo muy complicado. Y como requiere que se incorporen, es a través de un análisis serio de las cosas y decisiones atinadas, no en las emociones, etc. Es decir, el tema Guanipa, por ejemplo, es muy controversial. Es decir, bueno, es que tuvo dignidad, qué sé yo, tal. Es que eso no se discute. Si Guanipa, quien piensa así, y tiene mucha razón, sin duda, es innegable todas estas cosas y cómo se han apoderado de las instituciones, están penetradas por una serie de vicios. Bueno, yo estoy contra eso. Entonces, no participes en unas elecciones porque tú, y tienes razón, tienes un Consejo Nacional Electoral con esto, tienes una Asamblea Constituyente, tienes un poco de trampas montadas ahí. Entonces, ¿para qué vas a pasar por ese camino donde al pisar en cualquier momento no la vas a ver, pero ahí está cuando pises y le convenga a la gente que montó las trampas que te rompan el pie, que te atrapen ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, entonces te montaron todas las cosas y te rebanaron, pero aún así la gente decidió, vamos a votar y vamos a coger los votos. Ahí participaron los ADECOS, Nuevo Tiempo, todo el mundo se metió en eso. Y entonces, pues ganó Guanipa. Entonces luego, por esa dignidad, Guanipa dice que se va. Y de verdad que yo no quiero entrar en detalles lo que opina mucha gente, incluso cercana, porque no se trata entonces de defenestrar a Guanipa, porque yo creo que nosotros, esta sociedad necesita mucha gente y creo que él se formó, se desarrolló, tuvo un nivel de experiencias importantes, pero sin duda no logró el nivel necesario para entender que en su momento, si creo que es así la cosa, no participo, me inhibo, para poder cuestionar con coherencia. Ah, no, pero participo y después cuando pone una trampa más, digo, después que la gente, imagínense qué frustración. Entonces, pero no se trata de destruirlo como hay que construir a partir de la gente que está en todas partes, en el chavismo o en el gobierno o en la oposición. Hay gente que hay que incorporar, porque las cosas están tan gravemente mal que no se puede dar el lujo a esta sociedad de discriminar porque tiene una revancha, porque tiene un asunto personal, porque tiene odios, porque se trata de la vida de muchos venezolanos que no tienen voz, hay quien los escuche,
son invisibles, son miles que mueren porque no tienen para la diabetes, porque no tienen para la hipertensión, porque cualquier pequeña infección, recién murió una persona, pero son muchos. Bueno, porque no tenían el antibiótico oportuno para atender una infección que se fue convirtiendo en un complejísimo problema. Eso se atendía, eso se resolvía. Son las cosas acerca de las cuales hay que pensarlo muy bien. Yo estoy en algunos chats con amigos, etcétera, y de verdad, cuando uno dice algunas cosas de este tipo, saltan, y entonces uno dice, no sé cómo será ingenuidad, será compromisos con otras cosas. Yo prefiero pensar que, bueno, se trata de esas emociones circunstanciales, pero en la política la cosa no es una circunstancia, el tema es de largo aliento y el líder tiene que ver mucho más allá de lo que es el grupo, las masas que hoy día tienen ese acceso a las redes y tienen un peso importante en la formación de la opinión. Por esto, estos asuntos entonces son manipulados y son llevados en otro sentido y terminan dando el traste, y entonces un personaje que no tiene ni 20% de aceptación puede ser de nuevo presidente, porque aquellos están esperando que venga alguien a sacarles o a ponerles todo lo que necesitan, a servir la misa e invitarlos con los cohetes, las luces, etcétera, y aprender la música para la fiesta. Caramba, hay que pensarlo muy bien. Hasta el domingo, nos vamos a ver el domingo, vamos a tener una actividad especial para estar al tanto de lo que ocurre en estas elecciones del domingo 20. Chao.